Hare Krishna, muchas gracias por vuestra presencia para la clase correspondiente al curso de Padapatma, referente al capítulo 6 del segundo canto, Purusha Sukta corroborado. Es la última sección de este capítulo, que va desde los versos 33 al 46. Y estos versos describen la naturaleza inconcebible de Narayana, Bhagavan, la personalidad de Dios, y cómo solamente a través del bhakti, el servicio devocional, podemos acercarnos a Él en cierto grado, porque Él es ilimitado hasta el punto que en un sentido ni Él mismo se entiende a sí mismo, porque siempre está creciendo en eternidad, conocimiento y sobre todo en ananda, en bienaventuranza trascendental. Ese es el tema principal de esta última sección, que culmina en una referencia al Karanodakashayi Vishnu, el Vishnu del que nos está hablando, el gran Vishnu, de quien se origina el Garbhodakashayi Vishnu y toda la creación, y el que es en realidad el origen de todo y es todo, y es el amo de la Maya Shakti, o la energía ilusoria del Señor que gobierna este mundo material. Y el capítulo culmina con un anuncio del siguiente capítulo, en el que se va a hablar de las encarnaciones de Narayana, de la personalidad de Dios, que manifiestan actividades de su Chit Shakti o su potencia espiritual, incluso en este mundo material. Vamos a hacer la lectura. Comenzaremos con el verso 33, con el significado, y luego leeremos el resto de los versos. Iti te vihitam tata yatedam manuprichasi nanjat bhagavata kinchit bhavyam sadat satam. Jayanta Prabhu, ¿quieres comenzar con la traducción y el significado? Sí, claro. Traducción. Mi querido hijo, todo aquello que me has preguntado te lo he explicado de esa manera. Y has de saber con toda certeza que todo lo que existe, bien sea como causa o como efecto, tanto en el mundo material como en el espiritual, depende de la suprema personalidad de Dios. Significado. Toda la situación cósmica, tanto en la manifestación material de las energías del Señor como en la manifestación espiritual de ellas, está actuando y se está moviendo en primer lugar como la causa y luego como el efecto. Pero la causa original es la suprema personalidad de Dios. Los efectos de la causa original se vuelven la causa de otros efectos. Y así pues, todo, bien sea permanente o temporal, actúa como causa y efecto. Y debido a que el Señor es la causa primordial de todas las personas y de todas las energías, Él recibe el nombre de la causa de todas las causas, tal como se confirma en la Brahma Samhita, así como también en el Bhagavad Gita. La Brahma Samhita 5.1 afirma: Isvara Parama Krishna Satchikananda Vigraha Anadiradir Govindaha Sarvakarana Karanam. Y en el Bhagavad Gita 10.8 se dice: Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravarthati.
Itimatva Bhayantemam Buddha Baba Samam Vitaha. De modo que la causa primordial y original es Vigraha, lo personal. Y la impersonal refulgencia espiritual, el Brahma Jyoti, es también un efecto del Brahman Supremo. Brahmano hi Pratistaham, el Señor Krishna. Muchas gracias. Es significativo, se habla de Sat Asat como causa y efecto. Sat sería la forma trascendental del Señor y Asat es lo que se manifiesta en este mundo material. Si nos vamos al sánscrito, lo vemos un poquito más de cerca. Sadasat Atmakam. Esas manifestaciones que provienen del Señor Supremo. Y a modo de digamos, herramientas para predicar, para presentar la conciencia de Krishna, se nos dan estos dos versos tan conocidos, famosos. El primero del capítulo 5 de Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna, y el primero del Chatushloki, de los 4 versos centrales del Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhavo, Krishna como fuente de todo. Una cosa importante antes de proceder con la lectura de los siguientes versos, es algo que esta mañana no alcancé a mencionar en la clase. No sé si estáis al día con las clases o tenéis que escucharlas todavía, esta última de la mañana, pero algo muy importante, cuando hablaba de las ceremonias de sacrificio, en la era de Kali, el sacrificio prescrito es el Harinam, Harinama Yagya. Todos los demás sacrificios no funcionan en la era de Kali o se pueden llevar a cabo solamente de un modo defectuoso, incluso muchas veces más o menos inútil. En la era de Kali se recomienda el Harinama, como Srila Prabhupada cita en uno de los significados, el verso Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Iva Kevalam. Kalau Nastieva, Nastieva, Nastieva Gatiran Yata. Que en la era de Kali no hay otro proceso, no hay otro proceso que el canto de Harinam para alcanzar la realización espiritual. Y al respecto de lo que se mencionaba esta mañana, de que todos los ingredientes del sacrificio emanan del cuerpo trascendental del Señor, ese mismo principio puede aplicarse en el canto del santo nombre de Krishna, porque el santo nombre de Krishna no es diferente del propio Krishna, con lo cual el sonido Krishna y la persona Krishna son idénticos, valga la redundancia, y por tanto todo emana de él. Él se manifiesta en el sonido trascendental. Seguimos con la lectura, verso 34. Quizás podéis leer 3 versos cada lector, lectora. El siguiente o quien quiera leer. ¿Haribol? Sí, Prabhu, adelante. Verso 34. Oh Narada, debido a que ha sido los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, Hari, con mucho fervor, todo lo que digo nunca ha resultado ser falso, ni tampoco se ha detenido nunca el progreso de mi mente, ni tampoco se degradan nunca mis sentidos por el apego temporal a la materia. 35, texto 35.
Si bien yo soy conocido como el gran Brahma, perfecto en causa a la sabiduría védica que representa la sucesión discipular, y si bien me he sometido a todas las autoridades y soy un experto en cuanto a los poderes místicos y la autorrealización, y si bien soy reconocido como tal por los grandes antepasados de las entidades vivientes, los cuales me ofrecen respetuosas reverencias, aún así yo no puedo entenderlo a él, el Señor, la propia fuente de mi nacimiento. Finalmente, el 36. 36. Por lo tanto, lo mejor para mí es rendirme a sus pies, que es lo único que puede liberarlo a uno de los sufrimientos del repetido proceso de nacimiento y muerte. Esa entrega es plenamente auspiciosa y le permite a uno percibir una felicidad total. Ni siquiera el cielo puede calcular los límites de su propia expansión. Así que, ¿qué pueden hacer otras personas si el propio Señor es incapaz de calcular sus propios límites? Muchas gracias. Karuna Shakti Devi, si quiere leer los 3 siguientes. Sí, gracias. 37. Puesto que ni el señor Shiva, ni tú, ni yo hemos podido averiguar cuáles son los límites de la felicidad espiritual, ¿cómo pueden otros semidioses conocerlos? Y debido a que todos nosotros nos encontramos confundidos por la ilusoria energía externa del Señor Supremo, podemos tan solo ver este cosmos manifiesto, de acuerdo con nuestra habilidad individual. 38. Ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a esa suprema personalidad de Dios, de cuyas encarnaciones y actividades cantamos nosotros a modo de glorificación. Si bien a Él difícilmente se lo puede conocer tal como Él es. 39. Esa suprema y original personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, expandiendo su porción plenaria como Mahavishnu, la primera encarnación, crea este cosmos manifiesto, pero Él es innaciente. Sin embargo, la creación ocurre en Él, y la sustancia y las manifestaciones materiales son todas Él mismo. Él las mantiene por algún tiempo y las absorbe de nuevo dentro de sí. Muchas gracias. Leo yo los siguientes. La personalidad de Dios es puro, pues se encuentra libre de toda contaminación que provenga de tintes materiales. Él es la verdad absoluta, el poseedor y el símbolo del conocimiento pleno y perfecto. Él es omnipresente, no tiene principio ni fin y no tiene rival. Oh Narada, oh gran sabio, los grandes pensadores pueden conocerlo a Él cuando se encuentran libres por completo de todo anhelo material y cuando se refugian en imperturbables condiciones de los sentidos. De lo contrario, mediante argumentos insostenibles, todo se desvirtúa y el Señor desaparece de ante nuestra vista. Karanarna Vaishayi Vishnu es la primera encarnación del Señor Supremo y Él es el amo del tiempo eterno, del espacio, de la causa y los efectos, de la mente, de los elementos, del ego material, de las modalidades de la naturaleza, de los sentidos, de la forma universal del Señor, de Garbhodakashayi Vishnu y del conjunto total de todos los seres vivientes, tanto móviles como inmóviles. Si Jayanta Prabhu, ¿quieres leer los últimos?
Yo mismo, Brahma, el señor Shiva, el señor Vishnu, grandes engendradores de seres vivientes, tales como Daksha y Prajapati, ustedes mismos, Narada y los Kumaras, semidioses celestiales tales como Indra y Chandra, los líderes de los planetas Bhur-Loka, los líderes de los planetas terrenales, los líderes de los planetas inferiores, los líderes de los planetas Gandharva, los líderes de los planetas Vidyadhara, los líderes de los planetas Charanaloka, los líderes de los Yakshas, Rakshas y Uragas, los grandes sabios, los grandes demonios, los grandes ateos y viajeros siderales, así como los muertos, los espíritus malignos, los satanes, genios, kusmandas, los grandes seres acuáticos, las grandes bestias y los grandes pájaros, etc. En otras palabras, absolutamente todo aquello que posea en un grado excepcional poder, opulencia, destreza mental y perceptiva, fuerza, indulgencia, belleza, modestia, opulencia y buen linaje, con forma o sin ella, puede que parezca ser la verdad específica y la forma del Señor, pero de hecho no lo es. Ello es tan solo un fragmento de la potencia trascendental del Señor. 46. Oh Narada, ahora he de describir una tras otra las encarnaciones trascendentales del Señor conocidas como Lila Avatara. El oír hablar de sus actividades contrarresta toda la materia impura que se ha acumulado en el oído. Esos pasatiempos son agradables al oído y han de ser saboreados. Por lo tanto, se encuentran en mi corazón. Muchas gracias. Esto completa los versos del capítulo. Voy a echar un vistazo a algunas de las referencias que aparecen en esta sección. Se nos enseña, Brahma está hablando, bueno, Shukadeva Goswami, en realidad citando a Brahma. El Srimad Bhagavatam tiene esas características que es como si fuera una narración dentro de otra narración, muchas veces dentro de otra, hasta 3, 4, las hay hasta 5 o 6 veces, que un narrador le explica lo que escuchó de otro, que a su vez había escuchado de otro, y así todo el sistema del Guru Parampara queda muy bien reflejado en las bellas narrativas del Srimad Bhagavatam. Y aquí se explica la naturaleza inconcebible de la personalidad de Dios. Y en el verso 34, concretamente, se hace referencia a la infalibilidad de los devotos del Señor, que en realidad esa infalibilidad no proviene de ellos en sí, sino que proviene de la misericordia del propio Señor. Prabhupada habla en el significado como la vida material es un fracaso y una mentira. Y solamente ese fracaso y esa mentira se puede contrarrestar en la medida en que nos entreguemos a Krishna. Para ello, Srila Prabhupada cita el último verso del capítulo 14 de la Bhagavad Gita: Mam chayo avyavicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhujaya kalpate. Dice Prabhupada a este respecto, que por lo tanto todo aquel que con toda su alma y su corazón y con interés sincero busca estar en contacto íntimo con la personalidad de Dios a través de la relación del trascendental servicio amoroso, siempre será infalible en palabras y acciones. Esa infalibilidad se refleja en el hecho, por ejemplo, en la tradición brahmínica,
Se solía decir que lo que diga un brahmana, y los Vaishnavas puros son los mejores de los brahmanas, por tanto lo que diga un Vaishnava puro siempre se cumple. En ese sentido se hace infalible en palabra. Algunas veces yo recuerdo una vez que su santidad Jayapataka Swami Maharaj, esta historia me la contaron. Un devoto hizo un comentario de que iban a ir de viaje y dijo algo como que había peligro, dijo una cosa así, y Jayapataka Maharaj, porque luego posteriormente se encontraron con el peligro que había dicho el devoto, tuvieron un accidente, hubo un problema serio, y Jayapataka Maharaj luego subrayó que no tenía que haber hablado de esa manera, que siempre hay que hacer referencia a Krishna y a su protección y a la dependencia de él. Y es una forma de hablar que en todas las culturas religiosas se valora. Por ejemplo, cuando decimos Dios mediante, o nosotros decimos Krishna mediante, que nos encontramos, o si Dios quiere, siempre dejar claro las cosas como son. Porque si no, muchas veces esa afirmación, respaldada por la potencia que pueda tener la austeridad devocional que hace el Vaishnava, puede tener un efecto contraproducente. Por supuesto, esto no debe verse desde un punto de vista fruitivo, de que hablo de esta manera para que las cosas me salgan bien, etcétera, pero sí hay que verlo desde un punto de vista realista, de que la potencia del servicio devocional atrae la infalibilidad del Señor debido a la presencia que tiene en el corazón y en la vida de los devotos. Y eso hace que puedan ocurrir cosas mágicas, muchas veces simplemente por la presencia de Krishna de forma personal, directa, manifiesta ese aspecto infalible que proviene de él, que es conocido con el nombre de Achyuta, el infalible. Sí, Jayanta Prabhu. El micro tendrás que activarlo. Sí, gracias. Que quería dejar aclaradas algunas dudas que tenía de versos anteriores, porque en el texto 23 dice: cuando yo nací de la flor del loto abdominal del señor Mahavishnu, y yo tenía entendido que Brahma nació de Garbo Dakasayi Vishnu, no de Karano Dakasayi Vishnu. Entonces, ¿por qué dice que nací de la flor del loto abdominal del Señor y se ha puesto Mahavishnu en vez de Garbo Dakasayi Vishnu? Texto 23. Sí, esta mañana lo comentamos en la clase, mi entendimiento viendo el texto, la palabra sánscrita que se emplea en el verso es Mahatmana, Aham Asam Mahatmana. Y Mahatmana quiere decir la gran persona, y Prabhupada lo traduce como Mahavishnu, la grandiosa persona. Y en el mismo significado, Prabhupada también habla de hecho de Mahavishnu, como que intercala a Mahavishnu y Garbhodakasayi Vishnu. Pero aquí concretamente menciona Mahavishnu. Mi entendimiento, y esto aparece en otras partes del Srimad Bhagavatam, por ejemplo, en los últimos versos del capítulo 2 del primer canto, también se describen los tres Vishnus, Mahavishnu, Garbhodakasayi Vishnu y Kshirodakasayi Vishnu, pero a veces se describen de tal manera como que son tres en uno. Digamos, todos son el Vishnu Tattva, cada uno tiene su propia identidad en la función que tienen, pero a fin de cuentas no hay diferencia, son
son el mismo. Y Prabhupada lo traduce como Mahavishnu, entiendo yo, por ese Mahatmana, la gran persona. Porque cuando dice que extrajo los ingredientes del cuerpo de Mahavishnu, en realidad técnicamente es Garbhodakashayi Vishnu, porque la flor de loto sale del ombligo de Garbhodakashayi Vishnu. Pero como Garbhodakashayi Vishnu es la expansión de Mahavishnu, en ese sentido no hay diferencia. Y también es el Mahavishnu, pero expandido y localizado en cada universo. Y el Kshirodakasayi Vishnu, el Paramatma, es el Mahavishnu que ya entra en cada ser vivo y en cada átomo de la creación. Yo lo entiendo como 3 en 1. Sí, podríamos decir que desde un punto de vista técnico sería Karanodakasayi Vishnu, Garbhodakasayi Vishnu, Kshirodakasayi Vishnu, pero desde el punto de vista real es la misma persona, son expansiones de lo mismo. Efectivamente. Y por lo tanto, aunque técnicamente la primera encarnación Purusha se le llama Mahavishnu, porque quizás sea más, en un sentido es más grande, porque luego Garbhodakasayi Vishnu no es uno, es un montón, porque en cada universo hay uno. Efectivamente, sí. O sea, es ilimitadamente en tantos universos como existen, que son prácticamente hablando incontables. Claro. Y luego Kshirodakasayi Vishnu ya ni te cuento las expansiones que tiene, porque es en cada jiva. Sí, es una explicación lógica, digamos, no tendría otra. Así que Prabhupada a veces está pensando en uno y a veces técnicamente se divide en varios sobre todo para diferenciar las funciones y el océano. Y luego hay otra cosa que parece que es contradictoria, que en el significado del verso 39, Prabhupada dice de cuyos poros capilares se generan todos los universos. Y justo unas líneas más abajo dice, él se acuesta y genera los universos mediante su respiración. Entonces, en uno dice mediante su transpiración y en otro mediante la respiración. Y parece también que es contradictorio, que no está bien. Sí, mi entendimiento, porque esto sí, en diferentes partes de los libros aparece, mi entendimiento es que es ambas. O sea, cuando respira, cuando exhala, manifiesta universos, pero también parece que no solamente exhala por la nariz, sino que exhala de todo su cuerpo. También es como las plantas respiran por las hojas, ¿no? Dicen, así nos cuentan. O sea, que en un sentido es como que, y eso también confirma el verso del Brahma Samhita que cantamos en los templos, el segundo de los 2 que se cantan, Angani Yasya Sakalendriya Pritimanti, como con cualquiera de los sentidos trascendentales puede realizar las funciones de otros sentidos. Con lo cual puede respirar, no solamente respira por la nariz, sino que respira con todo su cuerpo, también podríamos decir, si queréis, en forma de transpiración, como bien has explicado. Yo lo había entendido así, como que sale de todo su cuerpo y también de su respiración. Es algo aplicable en los 2 sentidos. O sea, no sería una cosa o la otra, sino sería una cosa y la otra. Sí, también es la única explicación, digamos, lógica, porque es que, claro, en una emplea transpiración y en otra respiración. Entonces significa que las dos son válidas. Sí, y luego estaba mirando, igual podemos mirar un poquito más de cerca, porque en los significados, en el verso 39, cita un verso del Brahma Samhita que habla de Vishnu, de su yoga nidra, el verso que empieza con la línea Yakara Narna Vajale Vajatisma Yoga,
Y luego en el verso 42, que también nos está hablando el verso del primer Purusha Avatara, dice Adyo Avatara Purusha. Se describe, o sea, está describiendo a Mahavishnu. Al final del significado cita otro verso del Brahma Samhita que habla de Vishnu y que habla del proceso respiratorio. Quizás pues no estaría de más, porque yo no sé si a ver si el Vedabase tendrá el Brahma Samhita en inglés, supongo, ¿no? Vamos a verlo, si no lo puedo mirar. A ver, un segundito, lo miramos rápidamente en la biblioteca. En español seguro que no está. Nos vamos un momentito al inglés. Ahí sí lo tenemos. Voy a compartir pantalla para que podáis verlo, aunque esté en inglés, pero lo podéis ver directamente. A ver, ahí empiezan los versos del Brahma Samhita. A ver si es este. No, es que claro, hay muchos versos que hablan de la manifestación de los universos en el Brahma Samhita. Aquí está el primero, que es 547, que lo cita en el significado al verso 39. Adoro al Señor primordial Govinda, que asume su propia forma gigantesca subjetiva, que tiene el nombre de Shesha, repleto con toda la potencia que todo lo acomoda y que reposa en el océano causal, con la infinidad del mundo en los poros de su vello. O sea, está hablando si los poros de su cuerpo, disfruta el sueño creativo, Yoga Nidra. En el significado Srila Bhaktisiddhanta dice que la naturaleza subjetiva de Ananta, que tiene la forma como si fuera el colchón de Mahavishnu, se describe, Ananta Shesha. Ananta, el mismo que es el infinito colchón o almohada, sobre la cual Mahavishnu reposa, es una manifestación distinta de la divinidad que tiene el nombre de Shesha y tiene la naturaleza subjetiva del sirviente de Krishna. Y ahora vamos a ver el otro, que habla de Mahavishnu, que es el siguiente, el 48. Yasya Kanishvasita Kalam, Atavalambia, etc. Vishnur Mahan Saihayasya Kalavicheshu. Brahma y los demás señores de los mundos materiales, mundanos, aparecen de los poros del vello de Mahavishnu y permanece vivo tanto como dura la duración de una exhalación de Mahavishnu. O sea, aparece de su cuerpo, pero parece que está sincronizado con la respiración tal como lo traduce aquí Srila Bhaktisiddhanta. Adoro al Señor primordial Govinda, de cuya personalidad subjetiva Mahavishnu es la porción de la porción. El significado es solamente una frase. La majestuosidad suprema de la naturaleza subjetiva de Vishnu se muestra aquí.
Sí, bueno, yo lo que entiendo es que cuando él está transpirando están saliendo continuamente universos y cuando los poros se cierran, que parece ser que va compasado justo con la respiración, porque posiblemente la respiración no sea como nosotros estamos pensando, sino simplemente debe de ser algo suave, me refiero, porque está dormido, está durmiendo, perdón, está durmiendo. Entonces, digamos, el tiempo que dura una creación es lo que tarda él en soltar el aire y recogerlo. Cuando lo recoge, sí. pero los universos están, o sea, la creación está continuamente saliendo de los poros, o sea, de los poros de la piel, de los Sale poros y de la entra, piel. sí. Sale y Sí, entra. claro. Cuando inspira, entran y cuando expira, cuando suelta el aire, salen de los poros, básicamente. Y eso conciliaría las dos afirmaciones. Sí, yo siempre lo he visualizado también como que van saliendo y no es que salen todos a la vez, o sea, van saliendo y van entrando, porque siempre hay universos manifestándose y luego hay universos que son aniquilados, o sea, y de una forma armoniosa la creación material se manifiesta y es aniquilada una y otra vez. En uno de los significados citaba Prabhupada el verso 7 del capítulo 9 del Gita, que también dice así, en el significado al verso 39 precisamente, Sarva Bhutani Kaunteya Prakritim Yanti Mamikam Kalpak Shaye Punastani Kalpa Adau Vishrijami Aham. O hijo de Kunti, cuando el Kalpa o la duración de la vida de Brahma se termina, entonces todas las manifestaciones creadas entran en mi prakriti o energía y de nuevo cuando yo lo deseo, la misma creación ocurre mediante mi energía personal. Básicamente es lo mismo, pero explicado desde el Bhagavad Gita, en el campo de batalla de Kurukshetra. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ahora, yo tengo un pequeño comentario y una pregunta. Mire, se ha dicho que la infalibilidad del devoto se debe porque está presente el Paramatma en su corazón, ¿no es verdad? Ahora, por el otro lado estamos viendo que el Señor Krishna no conoce sus límites porque está creciendo y está aumentando, digamos, y nunca va a terminar. Ahora, los científicos han determinado que por lo menos el cielo que nosotros vemos, que es esta galaxia, la Vía Láctea, está creciendo, o sea, se está expandiendo a una velocidad muy grande. Ahora, en el corazón del científico también está el Paramatma. Entonces, podríamos asumir de alguna forma que ese científico que ha dicho que se está expandiendo también está diciendo una verdad. Sí, yo me refería, cuando decía que está en el corazón, no me refería como Paramatma, sino como Bhagavan, como la personalidad de Dios, en base a que el devoto tiene a Krishna presente en su vida, de una forma personal, no de una forma funcional como el Paramatma que acompaña a cada entidad viviente en todo tipo de cuerpos. No sé si me explico, o sea, Sí. Hay una diferencia, por ejemplo, en el primer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 13, cuando el santo Vidura llegó de regreso al palacio de los Pándavas, lo recibieron todos los miembros de la familia, encabezados por Maharaj Yudhishthira, que ya era el emperador,
y recitó el verso que empieza con la línea Bhavat Vita Bhagavatas, Tirtha Bhutas Vayan Vivo, ¿cómo es Tirtan? Tirtha Kurvanti Tirtani, Svanta Stena Gadabrita, que significa que los santos como tú son lugares de peregrinación andantes, porque como llevas a Krishna en tu corazón, donde quiera que vayas, ahí está Krishna. Y ahí no estaba hablando de Paramatma, no es, todo el mundo lleva a Krishna en su corazón como Paramatma, pero se refiere sobre todo al estado de conciencia de Krishna, que tiene esa alma iluminada y que por tanto donde vaya, ahí Krishna está presente en su forma trascendental, de una forma patente, y eso es lo que le da la infalibilidad a ese devoto, tanto en palabra como en acción. Sí, perfectamente, lo entiendo ahora mejor, porque de lo contrario, todos los que predican en nombre de Dios y no son sus representantes verdaderos, genuinos, entonces concluiríamos que también estuvieran diciendo la verdad. Entonces, con la aclaración que usted hace, Maharaj, perfectamente para mí se aclara este punto. Muchísimas gracias. De nada. Bien, sí, estaba viendo en el significado del verso 36, en el último párrafo, ahí es donde explica la naturaleza infinita de la felicidad trascendental del absoluto. Dice Srila Prabhupada, se dice en las escrituras, Brahma Saukyam Tuanantam. La felicidad espiritual es ilimitada. Esta es una cita de un verso del quinto canto, en la cual Maharaj Rishabhadeva le instruye a sus hijos que la vida humana debe utilizarse para acceder a esta felicidad ilimitada por medio de la austeridad divina. Tapo divyam tutakayena sattvam, shudyat yasmat brahma saukyam tuanantam. Es decir, que estamos llamados a acceder a esa felicidad ilimitada. Srila Prabhupada sigue diciendo que aquí se dice que ni siquiera el Señor puede medir esa felicidad. Eso respondería también o digamos confirmaría la afirmación del Vedanta Sutra que describe la naturaleza del Brahman, la naturaleza del absoluto, Anandamayo Vyasat, que eternamente busca o expande su Ananda, su felicidad trascendental. Anandamaya explican los comentaristas Vaishnavas, si recuerdo correctamente es Srila Baladeva Vidyabhushana, dice que significa rebosante de Ananda. Es decir, es una felicidad desbordante. Cuando algo desborda, prácticamente hablando no se puede medir, va a más. Eso, decía que Shankaracharya ha explicado el término Anandamaya como ausente de sufrimiento, pero realmente los comentaristas Vaishnavas han subrayado que esa explicación es parcial, porque el Ananda no solamente elimina el sufrimiento triple de la existencia material, los diferentes tipos de miserias, sino que rebosa de felicidad, como dice aquí, hasta el punto que ni él mismo la puede medir. Eso no significa que el Señor no puede medirla y que por lo tanto es imperfecto en ese sentido. Lo que ocurre en realidad es que el Señor puede medirla, pero la felicidad del Señor es también idéntica al Señor debido al conocimiento absoluto. Así que la felicidad que se obtiene del Señor puede ser medida por el Señor, pero luego aumenta
y el Señor la mide de nuevo, y de nuevo vuelve a aumentar, y el Señor la vuelve a medir. Y en esa forma eternamente hay una competencia entre el incremento y la medida, hasta tal punto que la competencia nunca se detiene, sino que continúa ilimitadamente ad infinitum. La felicidad espiritual es Anandam Buddhi Vardhanam. Aquí está citando el primer verso del Shikshastaka, que habla del océano de bienaventuranza trascendental o el creciente océano de la felicidad. El océano material es estático, pero el océano espiritual es dinámico. El Chaitanya Charitamrita Lila, capítulo 4, Kaviraj Goswami ha descrito en forma muy bella este incremento dinámico del océano de la felicidad espiritual en la trascendental persona de Srimati Radharani, la potencia dadora de placer del Señor Krishna. En realidad aquí Srila Prabhupada está explicando esta competencia entre Krishna y Radharani, pero lo ha explicado en un formato más, digamos, más teológico o filosófico, con este lenguaje de que mide su potencia. En realidad es Krishna entendiendo a Radharani y compitiendo el uno con el otro. Es una competición en el amor divino, que es lo que potencia esa felicidad trascendental sin límites. Sí, que se me ocurre un ejemplo, ¿no? Que es como si tratáramos de medir, tratáramos de calcular la edad que tenemos con segundos y todo. Pero cuando la hayamos calculado, ya ha pasado el tiempo y ya no es real, ¿no? Bien, muy bien. Una cosa, ¿no llegaste a mandar el resumen? ¿Te acuerdas que el jueves pasado quedamos que mandarías el resumen que tú tienes ahí, esos apuntes que tienes, esas fichas? Pero no llegaste a mandarla. De los capítulos del 4 y del 5 no las mandé. No, pero del 6. Del 6, sí, del 6 no lo he mandado. Es cierto. A ver, ahora al terminar la clase lo mando. Sí, y a mí me gustaría, porque yo no tengo, del 1, 2 y 3 creo que no tengo. Me gustaría tenerlos todos, porque es un resumen bastante resumido, valga la redundancia. Y claro, cuando vas a hacer el resumen de todo el canto, pues va bien ese resumen, porque ya te da una idea muy general de todo, porque el resumen que hay en el Bhagavatam es muy largo. El de un capítulo vale, pero ya 10 capítulos ya no es un resumen, ya es una tesis, ¿no? Bien, te puedo mandar, sí, mando de este capítulo y miro lo que tengo del primer canto. No sé si los tengo todos. No, perdón, canto no, perdón, me he equivocado, canto no, del primer capítulo de este canto, o sea, vale, bien. Que los primeros capítulos no los tengo. Bien. Del segundo canto, de momento. Bien, muy bien. Te los mando. A ver qué más, qué otros puntos hay importantes. Sí, las limitaciones del conocimiento empírico se mencionan en el verso 37 y Srila Prabhupada se refiere a los tres Mahayanas. Hay una lista de 12 Mahayanas o autoridades importantes en el Bhagavad Dharma, que es el Sanatana Dharma, el servicio devocional como viene revelado en el Srimad Bhagavatam. Podemos decir que son autoridades naturales del Srimad Bhagavatam que las menciona Yamaraj en el 6º canto del Bhagavatam. Es el famoso verso Svayambhu Narada Shambhu Kumara Kapilo Manu Prahlada Janako Bhishmo Valir Vayasakir Vayam. Son las 12 autoridades, Svayambhu, el señor Brahma,
Narada, Shambhu, el señor Shiva, Kumaras, los 4 Kumaras, Kapila, Manu, que es Svayambhuva Manu, Prahlada Maharaj, Janaka Maharaj, Bhishma Deva, Bali Maharaj, Vyasaki, que es Sukadeva Goswami, y Vayam lo está hablando Yamaraj y se menciona a él el último en la lista. Y Vishwanatha Chakravarti Thakur, en su comentario, menciona que se refiere a estos 3 representantes, Brahma, Narada y Shiva, en orden de, digamos, de realización en la sucesión discipular. A Brahma se le menciona al primero porque recibió la revelación en el corazón al principio de la manifestación universal. Y luego Narada y Shiva se manifiestan, por lo menos en este universo, como hijos suyos. Y dice Chakravarti Thakur que se les menciona en ese orden en base a la prioridad en autoridad, digamos. Si bien en un sentido todos son igualmente trascendentales, pero se da ese orden en el verso 37. A ver, dice... Sí, ni yo, claro, habla de sí mismo como yo, Yuyam es tú, hablando de Narada y quien quiera que la acompañe, y luego Vamadeva, que se refiere al señor Shiva. Sí, lo dice de hecho Prabhupada en el significado, dice: hemos mencionado muchas veces los nombres de 12 autoridades selectas, Dwadasha Mahayana, de las cuales Brahma, Narada y el señor Shiva encabezan la lista como el primero, segundo y tercero en orden de mérito entre aquellos que conocen algo del Señor Supremo. Es interesante que dice que conocen algo, porque como no se puede conocer todo, pues saben algo. O sea, que lo que nosotros sepamos es algo insignificante. Eso también me ha recordado un verso del Srimad Bhagavatam que recita el señor Shiva y de hecho confirma este principio de que solamente se puede conocer a Krishna en la medida que él se revele. Está en el significado al verso 35. Leo un párrafo o una parte de él. Es el último párrafo. El señor Brahma es el primer ser viviente y él aprendió directamente del Señor la sabiduría védica. Tenne Brahma Hridaya Adi Kavaye. Por lo tanto, ¿quién puede ser un vedantista más erudito que el señor Brahma? Él admite que a pesar de su conocimiento perfecto de los Vedas, era incapaz de conocer las glorias del Señor. Como nadie puede ser más que el señor Brahma, ¿cómo puede un supuesto vedantista ser un conocedor perfecto de la verdad absoluta? El supuesto vedantista, por lo tanto, no puede penetrar la existencia del Señor sin ser entrenado en la materia de Bhakti Vedanta o Vedanta más Bhakti. Vedanta significa autorrealización y Bhakti significa comprensión de la personalidad de Dios en cierta medida. Es muy interesante esta expresión de Prabhupada, que el Bhakti nos permite que Krishna se revele y será en la medida que él quiera. Pero siempre va a haber más, siempre va a estar expandiendo. Nadie puede conocer a la personalidad de Dios plenamente, pero al menos uno puede conocer a la verdad absoluta, la personalidad de Dios,
hasta cierto punto mediante su entrega y una actitud devocional y con nada más. Comentarios, preguntas. Sí, que me parece curioso que Shiva está en tercer lugar y Shiva no es Jiva Tattva, en realidad es casi Vishnu. ¿Puede ser que el orden sea por orden histórico? ¿No? Que sea Brahma lo aprendió de Vishnu, Brahma lo enseñó a Narada, y puede ser que Shiva lo aprendiera de Narada o no tiene nada que ver. Hay un elemento histórico, aunque aquí Prabhupada habla por orden de mérito, dice. Claro, yo lo entiendo, sí, como formalidad, porque también es cierto que se habla de Vaishnavanam Yata Shambhu. Se dice que de los Vaishnavas el señor Shiva es el mejor, dice el canto 12 del Srimad Bhagavatam. Con lo cual pareciera una contradicción con lo que dice aquí, que porque, si Shiva es el mejor de los Vaishnavas, ¿por qué no lo han puesto primero? Sí que existe un elemento de que Brahma es el primero que recibe la revelación y luego se la pasa a Narada, y Shiva también aparece, de hecho nace como hijo de Brahma, según describe el tercer canto del Srimad Bhagavatam. Karuna Shakti Mataji, ¿quería decir algo? No. No, Maharaj, muchas gracias. Voy siguiéndoles. No, es que pensaba que, porque vi algo en el chat, pero era de antes, ¿no? Sí, que era para la lectura o así era. Es para las diapositivas. Ah, de mandarlo, vale. Gracias, Maharaj. A ver, ¿qué más tenemos? Perdón, ya que estamos hablando de Narada Muni. Sí, luego ya el énfasis que se hace es... ¿Sí? Sí, que digo que ya que estamos hablando de Narada Muni, como Narada Muni se explica que en principio él era hijo de una sirvienta, y luego hemos visto hace, no sé si creo que en el capítulo anterior, que figura como hijo de Brahma. Claro, porque es un kalpa posterior, o sea, son creaciones posteriores. Y por eso normalmente el Srila Prabhupada, cuando habla de los Puranas, Purana quiere decir antiguo, se refiere a narraciones antiguas del universo, dice que no están ordenadas cronológicamente necesariamente. Puede estar hablando de otra creación, otra manifestación universal, y luego aparece como hijo de Brahma. Pero el principio de la potencia del sadhu sangha y de cómo hasta una persona normal, o sea, no solamente normal, sino desfavorecida, como era el hijo de una sirvienta que prácticamente hablando parece que no conocía ni a su padre, o por lo menos al padre no se le menciona, no está ahí, y llegó a ser el maestro espiritual más grande de todos los tiempos, en base al sadhusanga, con Bhaktivedantas, que ni siquiera se mencionan los nombres de los Bhaktivedantas. Nosotros tenemos como acharya fundador a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tenemos un nombre, una persona. En este caso, ni se mencionan los nombres, pero el que sean anónimos no les quitó la potencia trascendental que manifestaron en base a su servicio devocional puro. Es decir, que el servicio devocional no depende del anonimato o la fama eterna. Sí que se menciona en el Chaitanya Charitamrita que el Bhakti da fama a los devotos, como por ejemplo Prahlada Maharaj es de Dios sabe cuándo, y es famoso, todavía seguimos cantando sus glorias después de millones de años. También aquí Narada Muni. Pero el servicio devocional no depende
de la fama o la infamia o el anonimato. Es algo que está más allá de todas esas manifestaciones en el mundo mortal. Bien, yo creo que hemos cubierto los puntos principales. Sí, quizás solamente subrayar en los últimos versos, del 43 al 45, que menciona que todo es un fragmento de la potencia del Señor y se ha referido a todos los seres poderosos de la creación, que habla de los líderes de todos, o sea que prácticamente hablando ahí entra todo el mundo. Todos adoran o tienen en alta estima a alguna de estas personalidades o formas de vida. Incluso hay, por ejemplo, habla incluso de los satanes, ¿no? Hay gente que adora al diablo y lo tienen como lo máximo. Pero dice que todos ellos, incluyendo al mismísimo Mahavishnu, no son más que un fragmento de la potencia del Señor. Y eso también se confirma en el Bhagavad Gita, al final del capítulo 10, cuando Krishna le dice a Arjuna que de qué sirve una descripción detallada de todas mis opulencias si dice ekam shena stito jagat, con una parte de mí mismo, con una porción mía, sostengo todo el universo. Sí, sí, digo que aquí hay mucha gente, sobre todo en el fútbol, que hay muchos fanáticos, ¿no? Muchos, sobre todo argentinos, ¿no? Que dicen que Maradona es Dios y ahora dicen que Messi es Dios, ¿no? Y el verso se está refiriendo a eso, ¿no? Que cuando ves algo así, digamos, que se sale de lo normal, ya lo tomas como si fuera Dios, pero no lo es, ¿no? Efectivamente, sí, se aplica. Y de hecho parece que crearon una iglesia de Maradona. Sí. No sé si todavía existe o ya se murió. Además que es curioso porque el nombre Maradona, Mara, en sánscrito es muerte. Maradona. Con todo el cariño y el respeto, que Dios lo bendiga donde quiera que haya ido. Bueno, porque también llevaba una vida muy intensa, cuentan, ¿no? Que tomando drogas iba a toda velocidad y, bueno, finalmente encontró la muerte, ¿no? Sí, y por eso siempre su santidad Giriraj Swami Maharaj, cuando venía a España, en las clases que daba, con cierta frecuencia, cuando refutaba la filosofía mayavadi, decía: Dios es todo, pero no todo es Dios. Es una forma muy buena de sintetizarlo. Se podría decir, sí, Dios es también Messi, es Maradona y Ronaldinho y todos ellos, pero ellos no son Dios. Ellos manifiestan un fragmento de la potencia del Señor, como se menciona en estos versos finales. Y quería leer, para cerrar, el comentario de Vishwanatha Chakrabarti Thakur al verso 46. Lo voy a compartir, está en inglés, pero lo podemos ver. A ver, un segundito que aparezca ahí. Un momentito. Sí, dice así, que el Purusha Avatara, es curioso que lo menciona en singular, porque bueno, está hablando es el Mahavishnu, que es el origen de los otros Purusha Avataras, que en el Satvata Tantra se describe como 3,
El Purusha Avatar ha sido descrito, pero este tema está relacionado predominantemente con la Maya Shakti. Ahora los Lila Avataras, que están compuestos de la Chit Shakti, la energía espiritual, se van a describir o se describen. Yo hablaré de los Lila Avataras, a quienes los sabios glorifican prominentemente por sus aspectos adorables, pradanyata. Esos temas secan el deseo de escuchar otros temas. Karna Kashaya Shoshan o Narada. Yo hablaré de los temas en orden. Anukramishe. Anukramishe indica Krama es gradual y Anu es siguiendo un orden, siguiendo gradualmente un orden. Tú debes beber el néctar de estos temas. Apiyatam. Ahí terminan los significados, el segundo canto, el capítulo 6 del segundo canto, titulado Purusha Sukta, confirmado. La semana que viene tendremos solamente una clase. Sería la de las 5 de la tarde, porque tengo previsto estar Krishna mediante en el Templo de Madrid. Entonces no daría la de la mañana aquí, pero como hay bastante material de lectura, son 38 versos del capítulo 7. O sea que tenéis ahí, es toda la descripción de los Lila Avataras en este capítulo. Es una descripción muy bonita y podéis leerla y juntos leeremos los versos y comentaremos los temas principales y las preguntas que tengáis y comentarios sobre los mismos. Pues si no tenéis ninguna pregunta o comentario más, podemos cerrar aquí. Muchas gracias. Hare Krishna. Toda gloria. Gracias. Muchas gracias, Hare Krishna.